Bienvenidos a un nuevo programa, Palabras de Fe. Un espacio lleno de experiencias y testimonios que dan cuenta del poder de Dios en nuestras vidas. Con la conducción de Isaac Santibáñez Villalobos, de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal La Alborada, de la comuna de Pudahuel, Santiago de Chile. Bienvenidos a Palabras de Fe. Buenas noches, bienvenidos. Es para nosotros una alegría inmensa que usted esté con nosotros compartiendo un nuevo programa. Es para mí una bendición compartir con ustedes. Los invito esta noche a sintonizar nuestro programa Palabras de Fe, que lo hacemos los días miércoles en este horario. Tenemos una linda invitada esta noche que nos va a contar su testimonio de sanidad, de lo que Dios hizo con ella. También tenemos algunos espacios musicales donde vamos a compartir con ustedes y también a nuestros pastores Daniel Santibáñez con nuestra pastora María Esther Villalobos. Quiero invitarlos para que nos acompañen a orar. Por favor, cierre sus ojos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, vamos a tu presencia, esperando, Dios eterno y misericordioso, que usted se glorifique en medio de nosotros. Venimos a usted, mi Dios, tal como somos, con necesidades, con imperfecciones, porque sabemos, Dios, que al lado suyo podemos encontrar la calma, la tranquilidad. Y sabemos también, Dios, que usted es clemente y misericordioso. Y es quien perdona todas nuestras iniquidades y además sana todas nuestras dolencias. Todo lo que se haga esta noche, Dios amado, sea guiado por su Santo Espíritu. Le pedimos que usted tenga bien dirigir este programa, desde el inicio y hasta el final. Todo esto se lo ruego, Dios amado, esta noche humildemente. Levántenos de esta oración, llenos de tu presencia, gozosos, contentos, renovados, para la gloria de su nombre. Todo esto se lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros es importante que usted pueda conectarse y pueda compartir con nosotros un nuevo programa. Los invitamos a compartir nuestra transmisión. Los invitamos también a poder compartir sus saludos y quiero invitarlo para que podamos ir allí al espacio musical.
Qué hermosa alabanza, interpretada por el coro de la hermana iglesia Tercera Puente Alto, de nuestro pastor Moreno. Desde acá del estudio le enviamos un cariñoso saludo a nuestro pastor y gracias por compartir esta alabanza para que nosotros la podamos publicar en nuestro programa. Quiero esta noche invitarlo nuevamente para que usted pueda enviarnos un mensaje. Para nosotros es importante, es de gozo conocer que está allí mirando nuestro programa Palabras de Fe. Y también invitarlo para que los días lunes pueda usted sintonizar nuestro programa Bellas Palabras de Vida. Quiero esta noche invitar a nuestra hermana, a quien hemos esta noche invitado a nuestro programa, nuestra hermana Andrea. Hermana Andrea, un gusto saludarla. Buenas noches, mi hermano. Bienvenida a nuestro programa Palabras de Fe. Amén. Creo que usted tiene un hermoso testimonio que contar a la audiencia y a nosotros. Usted camina, persevera en la hermana iglesia ahí en Quilicura, Pentecostal Nazaret. Amén. Sea bienvenida a nuestro programa. Amén. Amén. Cuéntenos, hermana Andrea, ¿cómo ha sido el proceso en el cual usted ha vivido? Porque creo que el Señor hizo algo maravilloso en usted. Amén, así es, mi hermano. Yo pertenezco a la iglesia de Pentecostal Nazaret de Quilicura. Mis pastores son Rosamel Ceballos y mi pastora Miriam Morales, a las cuales ellos han estado al pendiente de mi salud y preocupados de todo lo que ha pasado en todo este tiempo. Si bien es cierto, estamos en un tiempo difícil de pandemia, con esta enfermedad que ha atacado a muchos, y si bien es cierto, yo me congregaba en la iglesia apoyando a nuestro pastor, y mi papá muchas veces me decía que no fuera a la iglesia porque me podía contagiar. Sí. Y yo siempre le decía a mi papá, si me iba a contagiar, que lo único que me importaba era estar a cuenta con el Señor. Y el Señor se iba a encargar de todas las cosas. Amén. Porque creemos en un Dios soberano, en un Dios perfecto, que Él tiene el control de todas las cosas. Sí. Y dependemos absolutamente del Señor. Amén. Y así fue pasando el tiempo entre que trabajaba apoyando a mis pastores en lo que se podía, con las complicaciones que habían del tema de estar encerrado, de empezar a ver cómo trabajar para el Señor en esta nueva forma que yo creo que a todos ha sido difícil. Sí. Tanto para los pastores como para la congregación en general, y obviamente ha sido, yo creo que la prueba de fuego para nosotros también, para saber cuán firme estamos en nuestra fe y cuánto es nuestra convicción que tenemos hacia el Señor. Amén. Y me contagié estando acá en mi casa. Una de las personas que vive acá, que arrienda cerca al lado de mi casa, tuvo contacto estrecho con una persona y ella no nos comentó. Y me tocó la suerte de contagiarme. Digo la suerte porque creo que el Señor hace todas las cosas en su momento como Él quiere. Me diagnosticaron una bronquitis y empecé con el tratamiento de esa bronquitis, pero no era bronquitis. Cuando mi prima me dice, ¿sabes qué? Tú no estás bien, y con mi hermana me sacaron hora para hacerme el PCR, y el PCR estuvo antes del tiempo estimado y arrojó que yo estaba positiva. Ese mismo día, en la tarde, me llevan a urgencia.
Yo entrando al hospital, yo creo que no esperé ni 10 minutos en el hospital con el colapso que había. Yo ni siquiera esperé el tiempo suficiente y pasaron 10 minutos, me controlan y me dicen que yo me quedo porque mi condición eh, era muy crítica y tenía que quedarme hospitalizada. En ese momento llegan como 6 médicos alrededor de mi cama, entre que me estaban evaluando y me dicen que yo estaba súper complicada porque yo había llegado saturando 70 de oxígeno, esa era mi saturación. Mis pulmones no estaban del todo bien, ya iba con una neumonía. Y todos los diagnósticos eran malos. Y al día siguiente, bueno, yo en ese instante yo no recuerdo mucho la situación de ese día, como que perdí la noción del día al día siguiente. Y el otro día me dicen que me tienen que entubar, porque si no me entubaban yo me moría. Tomé mi teléfono y mandé un mensaje al grupo de la familia diciendo que me entubaban y que el Señor hiciera como Él quisiera. Yo me entregaba en las manos del Señor, si bien es cierto, la pena, la angustia de quizás de no saber si yo los iba a volver a ver, si los iba a volver a abrazar, de volver a estar con mi hijo, quizás como, como ser humano y en el cuerpo que nosotros tenemos, pensamos de esa manera de volver a abrazar a nuestros seres queridos. Pero mi convicción era que todas las cosas estaban en las manos del Señor. Mi confianza y mi fe estaban depositadas en el Señor y yo decía, Señor, haz tu voluntad, no la mía. De ahí del transcurso pasó un tiempo y yo no tuve noción de lo que pasó en ese instante, ni cuántos días pasaron. Eh, Estuve en coma. De lo que pasó en ese y a mi mamá lo único que el médico la llama y le dice que yo no, que me entubaban, pero yo no sabía y lo más seguro que yo no salía de la condición en la que yo estaba. Amén. Acá se realizó cadenas de oraciones, mi familia unía orando, los creyentes, los no creyentes. Hubo tantos hermanos, pastores, familia, personas conocidas del extranjero que tenía conocido, orando y pidiéndole al Señor que Dios hiciera la obra, que obrara en su misericordia, que Él decidiera la voluntad del Señor. Cuando llaman a la casa y le dicen a mi mamá que ya había pasado en parte un poco el peligro y que iban a tratar de despertarme, me recuerdo que me despiertan ese día. Y para el asombro de los médicos, ellos decían que les llamaba mucho la tranquilidad que yo tenía cuando yo desperté. Porque todos los pacientes que estaban ahí, la mayoría de los pacientes despertaban alterados, descontrolados, sin saber dónde estaban. Y yo sí sabía dónde estaba. Sabía que estaba en el hospital, pero no sabía cuánto tiempo estaba. No lo sabía. Y me dice el doctor, te tengo una buena noticia, te despertamos, estás bien, estuviste entubada, estuviste en coma 7 días. Y ha sido un proceso difícil, has pasado lo más difícil. Pero yo iba
como floreciendo, pero a la vez me iban apareciendo otras complicaciones. Me dice el doctor, a la tarde yo creo que te vamos a desentubar, me dice, porque has ido evolucionando bien, pero tenemos otra complicación, me dice. Mientras estabas entubada, se arrojó una bacteria en tus pulmones que entró por la tráquea, y es una bacteria muy invasiva que puede secar a tus pulmones. Y me empezaron a hacer tratamiento para esa bacteria y ya llegaba el último medicamento, que ya no había más. Y me dice, este es el último medicamento que hay. Si este medicamento no reacciona, no tengo nada más que hacer. Y gracias a la misericordia del Señor, salí a flote de esa. Salí a flote de esa y me viene una trombosis. Entonces fue una lucha constante, pero en mí nunca dejaba de estar el clamor. Cuando yo estaba en coma, yo recuerdo que tienen que haber sido los días que yo estuve más complicada. Yo veía una sombra oscura. Y esa sombra oscura invadía todo lo que yo veía alrededor. Yo me veía en una cama y yo veía todo oscuro. Y en mí lo único que estaba el clamor de decir, Señor, haz tu voluntad. Amén. Señor, haz tu voluntad. Sí. La tercera vez que volvió a pasar eso, te dije, Señor, soy tu hija. No quiero soltarme de tu mano. Cuando pasó eso, vi una luz tan brillante, igual como que el cielo estaba nublado y se empieza a despejar y empiezo a ver esa luz. Y yo le decía, Señor, ten misericordia de mí. Siempre estuvo el clamor en mi mente, a pesar de que yo estaba en coma, yo clamaba en mi mente. Y esa era mi confianza y ha sido mi confianza hasta el día de hoy, de que pude despertar, que Dios tuvo la misericordia de obrar en mi vida. Y por eso sé que el Señor ha hecho las cosas tan perfectas. Amén. Amén. Si bien es cierto, muchos a lo mejor dirán en estos tiempos, en el siglo XXI, Dios hace milagros. Amén. Y yo soy una fiel testigo de que sí, había médicos que no eran cristianos, que no eran convertidos. Y cuando ellos me dicen, me tomaban la mano y me dicen, doy fe, me decía, de que tú no eras para estar aquí, tú salías en otra condición, salías en un cajón de acá. Tu condición era tan crítica que tú no te salvabas. Pero yo creo, me dijo, y he visto que alguien está ahí arriba intercediendo por ti y ha hecho un milagro en tu vida. Y para mí eso era de bendición, entre que yo no podía hablar, estaba con un daño bien complicado en mis cuerdas vocales, que me decían que lo más seguro que ya no iba a lo mejor volver a hablar o no iba a tener mi mismo timbre de voz. Y ahora estoy hablando con usted, contando mi testimonio de lo que el Señor ha hecho conmigo, de todo lo que el Señor ha hecho. Si bien es cierto, quedan dolores, queda inflamación en mi pierna por el tema de la trombosis que tuve, pero el Señor desde el día que yo entré al hospital nunca me dejó. Amén. Yo me daba cuenta y miraba alrededor que siempre hubo una preferencia en el cuidado con el personal, siempre estuvieron personas al lado mío, tomándome de la mano, alentándome si es que yo sentía pena o sentía angustia. Había alguien siempre ahí tomándome de la mano y diciéndome que ya quedaba menos, que ya faltaba poco. Los cuidados que tuve siempre fueron los mejores, los cuidados que pude tener en ese hospital. Y yo decía, Señor, si no fuera por su voluntad, quizás en qué condiciones. Yo muchas veces tenía que levantar la mano y cuando levantaba la mano para que vinieran a ver,
y a veces no era a mí la que me tenían que ir a ver, yo pedía para que vinieran a ver a los otros pacientes. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo no voy a agradecerte si todo lo que has hecho, has cuidado de mí? Yo no estaría donde estoy ahora, si bien todavía estoy en una cama, en recuperación, con kinesiólogo, porque es una enfermedad muy invasiva. Sí. Tengo hermanos de mi iglesia que han perdido a sus hermanos. Mi pastor ha perdido un hermano también. Y ha sido complicado, pero solamente ha sido la voluntad del Señor que yo esté en este momento agradeciéndole al Señor por todo lo que Él ha hecho, por Sí. toda su infinita misericordia. Bien. Él en todo tiempo ha cuidado de mí, ha sido con mi familia, a pesar de no estar trabajando, el Señor ha provisto de todas las cosas que Dios ha hecho con mi vida. Podría estar hablando quizás un día entero de todas las cosas que el Señor ha hecho en este transcurso de este año, pero siento que el Señor a mí me preparó para esta situación. Yo días atrás había hablado con mi mamá, hablaba con mi tía y le decía que ya tiempos mejores no venían, que era tiempo de que las que no están congregándose retomaran lo que mis tatas les dejaron, el legado que les dejaron a ellos. Y ella me decía que le angustiaba ver tanta maldad, tanta enfermedad, tantos niños muriendo. Y yo le decía, es que ya tiempos mejores no van a haber. Y sé que el Señor preparó todas las cosas. Y yo antes de eso le digo, quizás yo sea el instrumento para que ustedes se acerquen al Señor, sin saber lo que iba a pasar más adelante, sin saber de que Dios me iba a utilizar y quizás yo iba a pasar por esta prueba muy angustiosa, que ha sido muy difícil, porque uno tiene que empezar de cero, empezar a respirar por sus propios pulmones, depender, a controlar esfínter, empezar a comer de nuevo, empezar a caminar de nuevo. Yo ya, gracias a Dios, estoy caminando un poco mejor, me levanto, pero no todavía del todo, pero sé que el Señor va a terminar la obra que Él empezó, porque para Él todas las cosas son perfectas en su tiempo. Amén. Y en todo este tiempo y en todo este proceso he visto que el Señor ha sido conmigo. Quizás muchas personas en otras circunstancias han dicho, claro, pues si Dios te va a hablar, Él va a bajar del cielo y te va a hablar seguramente. Sí. Pero yo le digo a esas personas que sí existe un Dios. Amén. Que sí existen los milagros. Amén. Que cuando uno la acepta de corazón, cuando uno tiene la convicción aferrada, arraigada en su corazón, no hay nada que pueda remover eso. El Señor tiene infinitamente misericordia con cada uno de nosotros. Amén. Porque Él cuida de sus hijos y Él tiene un plan perfecto para todas las cosas. Amén. Sé que el Señor tiene un plan perfecto. Y el otro día pensaba, quizás que yo contara este testimonio, pero no es para vanagloria mía. No es para engrandecerme yo, la hermana Andrea o la hermana tanto. Es solamente para engrandecer el nombre del Señor. Amén. Amén. Solamente me queda darle gracias al Señor porque ha sido tan bueno en todo este tiempo. Mis papás, mi mamá han sido fundamentales en todo este proceso. Mi hermana, mis hermanos que han estado conmigo apoyándome en todo el proceso, que ha sido difícil. Muchas veces sí, uno se desgana, quizás por el hecho de querer ya levantarse rápido de esta cama y empezar a hacer las cosas nuevamente que uno hacía y no ser tan dependiente. Pero sé que el Señor
todas las cosas hacen su tiempo. Y yo le decía cuando salía del hospital, Señor, estás probando mi paciencia, porque uno de por sí depende de hacer sus propias cosas, de trabajar, de querer hacer, de autovalerse por sí mismo. Y, y yo el otro día estaba de cumpleaños y yo le decía a mi mamá, me puso una vela, me acuerdo, y yo le dije, ponga el 1. Y me dice, ¿por qué? Porque este es mi primer año, le dije yo. Porque empecé a caminar, empecé a comer Claro. y he sido bendecida por el Señor. Amén. Y el Señor en todo tiempo ha sido conmigo. Amén. Yo le decía, este es un nuevo inicio, le decía, porque el Señor ha sido conmigo en todo este tiempo. Y aquel que no crea en los milagros, yo le digo que sí existen los milagros. Que Amén. Dios obra conforme a su voluntad. A lo mejor me va a decir, pero pucha, yo pedí y a lo mejor mi hermano falleció o mi hermano no se sanó. Pero el Señor tiene un plan perfecto para todas las cosas. Para todas Amén. las cosas. Es difícil muchas veces entender los misterios de nuestro Señor, pero sí, el Señor tiene el control de todas las cosas. Y solamente me queda agradecerle al Señor todas sus bondades, todas sus misericordias, porque Él ha sido conmigo, con mi familia, ha sido mi sustento, ha sido mi todo. Y cuando uno confía en el Señor y deposita eh, la fe en nuestro Señor y el único blanco que nosotros seguimos, Cristo, el Señor se encarga de todo el resto de las cosas. Quizá a Sí. veces nos ponemos a pensar por cosas tan vanas muchas veces, es que el tiempo no me alcanza, pero cuando depositamos nuestra fe y todas las cosas en el Señor hace maravillas con uno. No es un Amén. camino fácil, no es fácil decir estar en el Evangelio, no, qué bueno, voy a tener puro color de rosa. Es un camino difícil, pero se hace llevadero si nosotros nos tomamos de la mano del Señor y avanzamos y solamente lo miramos a Él. Ya. Así Oiga, que usted me estuvo comentando que recibió mensajes desde un país sí, vecino. de Colombia, de Venezuela. Lo que pasa es que la suegra de mi hermano, ella es de Venezuela. Sí. Y yo a ella no la conozco, pero tenemos un vínculo muy especial. Yo a ella siempre le mando citas bíblicas y todo, y ella me dice, mi amiguita del alma, me dice ella. Y, y un día le mandé un mensaje y ella me decía que todas sus hermanas eh, que están en Colombia, estaban orando por mí. Y cuando supieron que yo salí del hospital, ella me mandaba tantos mensajes y me ponía gloria a Dios, gracias Señor porque hiciste el milagro en tu hija. Ella lloraba, pero como con una emoción me decía, tú eres una hija de Dios, eres un vaso de honra, me decía, y sé que el Señor hizo la obra en ti porque no escuchó. Y hay personas que yo no conozco, que ni siquiera conozco, y oraban por mí para que Dios obrara. Y a medida de que yo iba respondiendo, veía el cariño de las personas. Mi papá llegó un momento que me decía, a nadie le falta a Dios. Hace Sí. unos días atrás tocaron el timbre en mi casa y sale mi hijo. Me dice, mamá, a usted la buscan. Salí en lo que pude afuera y eran unas ex compañeras de trabajo que yo no veía del año 2013. Mire. Me vinieron a ver y me venían a dejar mis medicamentos, que son súper caros, los anticoagulantes que yo estoy tomando, y me venían a dejar esa bendición. Y me dicen, si tú tienes otro tratamiento, no te preocupes porque nosotros vamos a correr con ese tratamiento. Y yo no las veía del 2013, que no nos veíamos. Entonces yo decía, les decía a mi papá y mi papá
lloraba, me abrazaba en la cocina después y lloraba mi papá. Y yo le decía, papá, le decía yo, esto es solamente misericordia del Señor. Cuando Dios nos tiene en estima, cuando nosotros le reconocemos a nuestro Señor y depositamos todas las cosas en Él, el Señor hace cosas maravillosas que uno no entendería, de otra persona no lo entendería o diría, ¡ay, qué suerte la tuya! Pero nosotros sabemos que no es la suerte, sino que es la bendición de ser hijos del Señor. Amén. Sí, así que... Qué hermoso testimonio de sanidad, ¿eh? Algo hermoso el Señor ha hecho con usted, pues, mi querida hermana. Sí, así es. Y digo que todas las cosas tienen un plan perfecto y quizás este sea el momento en que a lo mejor el Señor toque el corazón de mi papá y acepte al Amén. Señor. Todo Sabemos tiene un que propósito, ¿no? todo tiene un propósito. Sí. Y esta noche, yo creo que hay muchos que están pasando el mismo proceso que usted vivió y solo falta creer nomás. Es que Tener solamente fe. tener fe. Dice, Sí. si tan solo tuvieras un granito de mostaza, Sí. y a veces decimos, ¿cómo tan pequeño un grano de mostaza? Si tuviéramos tan solo eso, y así aún, nosotros muchas veces dudamos. Sí. Creo que en su casa no solamente va a haber este milagro, sino que van a haber muchos más milagros, Yo ¿cierto? creo que sí. Así. Y esa, Amén. y esa es mi confianza, porque Sí. un día cuando vino el pastor a verme, yo le decía, pastor, si bien es cierto, yo no quedé sin trabajo el año pasado, y él se reía porque yo le dije, pastor, le dije yo, ¿sabe qué? No me ha faltado. Y yo Amén. le decía, yo creo que he tenido hasta más que cuando he trabajado. Y él se reía, pues me decía que Dios no nos abandonaba y en ese tiempo uno sabe que el Señor es el que suple todas nuestras necesidades. Sí. Y sana todas nuestras dolencias. Todas nuestras dolencias, así Sí, es. pues. Sí. Qué hermoso. La verdad que yo me gozo esta noche, mi hermana, este es nuestro octavo programa. Sí. Y cómo el Señor ha ido presentando hermanos que quieren contar su testimonio de sanidad. Y ha sido una tremenda bendición para nuestra iglesia, de aumento de fe para los hermanos y para toda persona que esta noche está sintonizando nuestro programa. Amén. Queremos invitarlo para que busque al Señor, Amén. para que tenga ese encuentro personal y pueda probar al Señor, pues. Pueda probarlo, ¿cierto? Amén. Sabe que me gozo en el Señor, de verdad, hermana. Estoy muy contento que usted haya accedido a poder dar este testimonio de sanidad. Amén. Créame que esta semana ha sido como una semana de bastante lucha. Sí. Le contaba a mi pastora temprano, si bien es cierto, cuando me llamaban estaba con la kinesióloga y a veces se demora un poco más porque a veces son muchos los dolores y entre colocarme electrodos y calor y los masajes a veces está conmigo 2 horas. Y yo decía, Señor, es solamente tu voluntad. Amén. Y yo le contaba a mi pastora y le decía que han sido situaciones difíciles en las que muchas veces uno ha tenido que enfrentar y pasar en distintas situaciones, y muchas veces cuando recibe uno una bendición, el enemigo de una y otra manera nos quiere aportillar y nos quiere dejar en el suelo. Claro. Y hubo un momento en que yo le iba a decir, ¿sabe qué? No me siento bien, no estoy bien. Y era una lucha interna que yo tenía y yo decía, Señor, no me quites esta bendición, no me quites esta bendición, Señor. No permitas que el enemigo triunfe en esto. Sí. Y
Y ha sido difícil porque hay días que tengo avances súper buenos, pero también hay días que hay retrocedo porque han sido distintas situaciones, el hecho que a veces puedo caminar, hay días que no puedo caminar y tengo que estar en cama. Y mi mamita ahí, ella atendiéndome, no se cansa entre todas las cosas que ella hace. Y agradezco al Señor por tenerla, por estar al lado mío, Sí, porque si no estuvieran, amén. sería súper difícil. Sí, Eh, entonces han sido muchas las situaciones y yo decía, pucha Señor, no quiero que me quites la bendición. Si, mm, si es de tu voluntad, Señor, no permitas que siga con los dolores y todo. Hoy día he estado todo el día en cama, sí, amén. pero ella un poco mejor que en la mañana. La inflamación sigue. La Mm. kinesióloga muchas veces me dice, ¿qué vamos a hacer con su pierna? Se la vamos a cortar y le digo, ahí me quejaría porque no la tengo, le digo. Pero Sí, son situaciones que muchas veces eh, nos bajonean, por decirlo de alguna manera, nos deprimen a veces y a veces nuestro ánimo se decae porque no somos seres perfectos y nos dolemos con distintas situaciones. claro. Pero el único consuelo que me queda es de que yo pensaba en todas las cosas que he pasado en distintas situaciones. Esto no es nada comparado con lo que tú pasaste, Señor. Mm, amén. Y eso es lo que me anima y eso es lo que me fortalece y eso es lo que me permite avanzar y solamente mirar al Señor y servirle y agradecerle y disponerme en las manos del Señor para que eh, Él me siga usando. Eh, si me permitió renacer, digo yo, revolver a vivir y estar acá es porque Dios tiene un propósito y que el Señor haga como Él quiera. Amén. Quiero invitarla para que usted pueda entregar algún mensaje de bendición a la audiencia en el cual se encuentra esta noche escuchando y viendo este programa. Solamente decirles que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Amén. Yo creo que es lo mejor, porque sin Él nada podemos hacer. Sí. Y delante leía un versículo y estaba leyendo el Salmo 95, que Amén. dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, Sí. lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey Amén. grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y prostrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y sus ovejas. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mm, Y meditaba en ese mensaje y yo decía, es sí. un hermoso salmo de alabanza que nos invita a Amén. acercarnos al Señor, a no dudar, a no poner en duda. Y dice, no endurezcáis vuestro corazón, no Sí. endurecer nuestro corazón, sino que Amén. solamente estar enfocándonos en alabar y glorificar su santo nombre. Sí. Y como dice el versículo 6, dice, porque dice, venid, adoremos y postrémonos, Mm, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Qué mejor amén. mensaje que ese? Que Él Sí. es el Hacedor de todas las cosas. Amén. En su Amén. mano estamos, de Él dependemos y nuestra confianza tiene que estar absolutamente en nuestro Señor. Amén. Es tiempo de acercarnos, de buscar al Señor, porque ya tiempos mejores nos van a ver. Amén. Em, Sabemos que la delincuencia, las enfermedades, nunca pensamos que íbamos quizás a estar en medio de una Sí. pandemia y tener que estar encerrados en una casa Mm, y
no poder congregarnos, quizás el abrazarnos, el juntarnos con nuestros hermanos, con nuestros pastores, compartir de las hermosas confraternidades, de las reuniones zonales, de tantas cosas que nosotros estamos acostumbrados a realizar. Sí, Y quizás este es el tiempo en que nosotros tenemos que elevarnos al Señor, tener nuestro altar en nuestro hogar y tratar de que muchos más puedan conocerle, porque si bien digo tratar, porque es muy difícil llegar a las personas ahora, amén. porque Sí, hay tanta incredulidad, hay tanta cuestionamiento, hay tan poca empatía que muchas veces es difícil llegar a la otra persona sin que a lo mejor no se vaya a sentir pasado a llevar o que sientan que están vulnerando algún derecho de otra persona, porque así estamos en este tiempo. sí, Entonces, es súper difícil llegar quizás a otra persona, si bien es cierto, a lo mejor estamos invadidos, a lo mejor de programas cristianos dentro de Facebook y todo eso, pero yo me doy cuenta que hay mucha necesidad. sí, Así todo, hay mucha necesidad. amén. Y yo lo vi en el hospital, mucha necesidad eh, de buscar una esperanza, de buscar quizás un alivio, un descanso. Y qué mejor descanso cuando nosotros depositamos todas nuestras cargas en nuestro Señor Jesucristo Sí, y confiamos en Él, son más llevaderas, son quizás más apacibles, quizás no dejamos de tener preocupaciones, sí, ni enfermedades, ni complicaciones, pero si vamos tomados de la mano de nuestro Señor, son más llevaderas. amén. Mire, queremos, esta noche le tengo una sorpresa. Tengo a mis pastores Daniel Santibáñez y nuestra pastora María Esther que quieren saludarla. Amén. Ahí está mi pastorita. Hola, hola, Bendiciones. ¿cómo está? Eh, Un gusto de gracias. saludarla y escucharla. Sí, Amén. Sí, muchas gracias. Bendiciones, mi pastor. Del mismo Hermoso modo, poder sí, compartir lo que el Señor ha hecho, lo que Dios en su soberanía hace con los suyos. estamos contentos al saber que Dios la sacó de ese lugar. sí, sí, Ahora va a tener que tener paciencia. sí, Sí, pues. Tal como usted lo dijo, el que inició la obra la va a terminar de todos modos. Amén, así va a amén. ser. Y eso va a dar testimonio indiscutible a quienes más tarde la vean, conversen Amén, con usted y sepan Amén. por dónde tuvo que pasar. así es, Amén. Así que no merme en Amén. ningún sentido la fe. así Amén. es. No podemos retroceder. Dios la bendiga mucho. Una alegría de escucharla. Sí, Gracias, mi sí. pastor. Una alegría también, Andreita, saber que ya está saliendo de a poco de todo esto. ¿M? Dios es soberano. Así es. Amén. Y él ha respondido, pues, ha respondido a la petición seguramente de la madre, del padre ahí, la familia, muchos orando y Sí. Dios responde. La oración Amén. del justo puede mucho. Así es, pues. Amén. Sí, Así es. Amén. Sí, es muy hermoso queremos, escucharte. sí. Queremos darle las gracias, hermana Andrea, por este Amén. tiempo. Amén. Gracias por acceder a esta entrevista. Y desde Amén. ya, Dios le bendiga, ¿no? Amén. Amén. Le bendiga Muchas mucho al gracias. Señor. Amén. Sí. Muchas gracias a ustedes también por querer que yo contara mi testimonio, si bien es cierto, ha sido de mucha bendición, quizás de sufrimiento para mi familia, pero el Señor ha sido bueno en todo tiempo. Amén. Amén. Mi hermana Andrea, desde ya, que tenga buenas noches. Muchas gracias por todo. Que esté muy Gracias. bien. Bendiciones. Amén. Quiero invitarlos para que podamos ir a un espacio musical.
Qué hermosa alabanza. Queremos invitarlo para que pueda sintonizar nuestro programa Palabras de Fe. Y también quiero invitarlo esta noche para que podamos recibir a nuestro pastor Daniel Santibáñez y nuestra pastora María Esther Villalobos. Amén. Mis pastores, gusto Buenas saludarlos. noches. Buenas noches. Un agrado nuevamente Amén. Igual. estar trabajando al lado de ustedes. Amén. Así Así es. es. Mi amado pastores, quiero invitarlo, mi pastor Daniel, para que usted pueda entregar algunos saludos a la audiencia esta tarde, a mi pastora María Esther también. Amén. Quiero esta tarde, esta noche ya, agradecer a Dios primeramente porque Él esta noche aumenta en mí la fe, la confianza en Dios, Amén. el saber que a sus hijos jamás los deja solos. Así es. Amén. Solo nos perdemos, Amén. Amén. nos perdemos. Amén. Es como la oveja necesita a su pastor al lado. Así es. Así Bendito también el nosotros necesitamos a nuestro Señor al lado. Amén. Gracias a Dios esta noche y espero que muchos que están enfermos, Sí. están dolidos y piensan solo en morir. Así es. Sí. No. La esperanza está en el Señor Jesús. Amén. Amén. En Él debemos confiar, esperar Así es, en Él. Dios. Él es el que da el último diagnóstico. Él es el que le dice al enfermo, levántate y sé sano. Así es. Así que Sí. ánimo a todos los que escuchan esta noche. Amén. Dios les bendiga mucho. Amén. 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 Mi pastorita María Esther. Bueno, Dios bendiga el testimonio de la Andreita. Amén. Estuvimos conversando en la mañana. Ella tiene otras complicaciones también, pero ahí está esperando en el Señor. Pero lo más grande que hizo Dios con ella, devolverla pues a su casita. Amén. Sí. Así que, mire, hay un verso, el Salmo 23, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Amén. porque tú estarás conmigo. Amén. Tu vara Amén. y tu callado me infundirán aliento. Gloria Amén. a Dios. Bendito el Señor. Aunque andemos Así es. Así es. en valle de sombra y de muerte, Dios es soberano y de ahí nos saca. Amén. 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 Unos para la gloria eterna y otros para que sigamos aquí en esta tierra, Sí. ¿no? Porque los propósitos del Señor no lo conocemos. Ah, Así que Dios bendiga a todos mis hermanos, los que están pasando por este valle de sombra, que no pierdan la fe, amén. ¿verdad? No pierdan la fe porque Él responde. Amén. Amén. Y que el Señor les bendiga en Así esta sea. noche a todos Amén. mis hermanos, a nuestros Amén. amigos que nos están viendo también. Amén. Amén. Mi pastor Daniel, quiero invitarlo para que podamos ir a la reflexión de la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor Jesús. Yo agradezco esta oportunidad y quiero compartir en el libro de Lucas, Amén. en el Evangelio según San Lucas, Amén. en el capítulo 18. Amén. Amén. Lucas 18, del 35 al 43. Amén. 18 de Lucas, del 35 al 43. Amén. Quiero dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, diciendo, Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Bendito el Señor. Deme gracias al Señor para conversar un Amén. poquito de estos versículos Amén. tan conocidos. Es este pasaje. Así es. Mire, entró Jesús a Jericó y para bendición de aquel mendigo y ciego, el estar sentado allí junto al camino. Bendito el Señor. Se me ocurre que los que seguían a Jesús hicieron algún alboroto. El ciego escuchaba qué pasa, qué está aconteciendo, qué ruido escucho yo. Alguien le dijo, esto pasa. Jesús Nazareno va. Y al momento estalló él. Bendito el Señor. Se me ocurre que eso que hizo este ciego no es muy frecuente escucharlo. Él dejó ese lugar y se fue vociferando y gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba. De lejos gritaba. Él no lo llamaba. Gritaba. Bendito el Señor. Pidiendo misericordia. Qué lindo es clamar a Dios. Amén. Qué lindo es tener esa energía del alma, esa esperanza, esa fe. Cuando uno necesita el favor del Señor. Amén. ¿Qué importa de qué manera lo hacía? Sabía que no podía avanzar porque era ciego, no veía. Pero su voz traspasó montañas. El eco de su grito, de su auxilio, conmovió al Señor Jesús. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Y cuando Jesús escucha los gritos de piedad, lo mandó llamar. Pero ahí están los negativos, siempre. Esos que les cuesta fiar, les cuesta confiar en el Señor. Lo hicieron callar al ciego. Pero él gritaba mucho más. Así es, mi Dios. Es como el cristiano cuando vive en un hogar donde solamente camina él. Solamente él y nadie más en la casa. Ni los hijos, ni el esposo o la esposa, de acuerdo a quien está enfermo. Así es, mi Dios. Le cuesta mucho. Y a lo mejor en forma oculta grita, clama a Dios, no duerme en la noche clamando a Dios.
eso en realidad Dios no lo hace pasar por alto. Él considera el clamor del alma. Cuando una alma clama a Dios, Dios le oye. Así es, Señor. La necesidad. Aquella madre que se despojaba de su hijo ahí en la arena caliente en el desierto porque no tenía agua. Bendito el Señor. Agar, Sí. su hijo, el clamor, el llanto de ese hijo, lo oyó Dios. Bendito mi Dios. El llanto. Qué importante es clamar con lágrimas en los ojos. Es una demostración de necesidad. No solo lloramos de alegría, también de pena, de aflicción, Amén. de dolor lloramos, pero como sea, lo importante es que podamos bajarnos en el clamor, podamos ser sinceros en el clamor. Mire lo que dice el Señor. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, ahí hizo un alto él en su camino, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Me imagino que llorando. Bendito el Señor. Las palabras del maestro traspasó el alma, el corazón, traspasó su mente, su entendimiento. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo el Señor. Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Amén. Qué hermosa es la fe. Así es, mi Dios. Qué hermosa. Sí. Porque sin este atributo, sin esta condición, no podemos agradar a Dios. Así es, Señor. Sin fe es imposible. Amén. Si no hubiese fe por medio en este ciego, Jesús pasa de largo nomás. Así es. Porque la misericordia de Dios son para aquellos que creen. Amén. Y todo aquel que cree será salvo. Así es. De todo. Salvo de enfermedad, salvo de aflicción, salvo en el día de la muerte. Bendito el Señor. Que es lo más importante. Esa es la mayor victoria que podemos alcanzar. Así es, mi Dios. Ser salvo. Saber Amén. dónde vamos. Saber Bendito quién nos está llamando. Aquí no lo estaban llamando el grupo de gente. No la gente no le dio la oportunidad de que lo trajeran a Jesús. No, Jesús lo llamó. Así es. Así será en todo sentido el llamado que Dios hace al cristiano. Amén. En el mundo estábamos y sentimos el llamado del Señor. Amén. Y nos llama a que fuéramos salvos. Bendito mi Dios. Aquí la situación era de que él pudiera ver y más tarde poder ganarse el sustento y no estar sentado en la orilla de un camino mendigando. Así es. En el camino a Jericó, ahí era su lugar, como muchos. Me acuerdo que había un enfermo, un paralítico, en la puerta hermosa. Sí. Ahí lo llevaban para que pidiera, pedir limosna. Ese es otro caso. Pero aquí la esperanza era positiva, lo llamó el Señor. Amén. Así también usted, amado hermano, sí, Señor, amado amigo, Jesús. Amado que está escuchando esta noche, Dios lo está llamando. Sí. Busque al Señor. Amén. Acérquese al Señor. Algo nuevo para usted tiene el Señor. Amén. ¿Qué querés que te haga?, le dijo al ciego.
Claro, la necesidad de él era poder ver, Bendito que el recobre Señor. la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, Recíbela. tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía. Qué hermoso. No como muchos que reciben sanidad de Dios y nunca más se ven. Sí. Llegan a la iglesia afligidos, el Señor Dios los sana y nunca más aparecen en una iglesia. Nunca más. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Porque no era menor lo que hizo el Señor. No era menor. Y le siguió y él glorificaba a Dios y glorificaba a Dios. Bendito el Señor. Alabado sea el Señor. Como aquel que mencioné de la puerta hermosa, cuando Pedro y Juan iban a orar, Sí. entraron tomándole el brazo, uno a un lado y otro a otro lado, con sus manos. El paralítico entró saltando y alabando a Dios y no cayó. Hizo alboroto adentro glorificando a Dios, porque no es menor cuando Dios hace misericordia. Así es, Señor, amén. Por eso el pueblo de Dios es un pueblo alegre, agradecido del Señor. Amén, amén. Tenemos razones sobradas para alabar y glorificar a Dios. Así es, Señor. Sea Dios bendecido esta noche, glorificado amén, el Señor. Amén. La verdad, amado, es que falta tiempo. Así. Agradezco la oportunidad. Amén. Para Dios Bendito sea mi un Dios. gloria. Amén. 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 Quiero invitar a mi pastorita María Esther para que ella pueda orar y dar gracias a Dios por su palabra. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito en Dios y Padre celestial. Así es, Señor. Cuántas gracias Amén. le damos en esta hora. Libre. Primeramente por esta palabra maravillosa. Gracias, Señor. Amén. Dios mío, ayúdenos usted Amén. a Señor. tener esta confianza Sí, como Señor. la tuvo este ciego. Así es. Amén. Señor, Señor. estaba esperando Bendito Dios. que la mano poderosa de Sí, Jesús le tocara y le sanara. Amén. Amén. Y en esta hora, ¿cuántos de Bendito sus Dios. hijos estarán esperando Gloria a también este momento Sí, Señor. en que usted diga la palabra Amén. Amén. y ese enfermo sea sano? Amén. Amén. Le Así es. rogamos que usted acuda en esta Gloria a hora a Dios. los Sí, hospitales. Así Oh es. Dios mío, están llenos de enfermos. Así es. Fortalezca a los médicos, Amén. todos los Amén. que trabajan en Sí, aquellos Señor. lugares. Gloria a Dios. Visite usted, Gloria. Padre Gloria. mío, a sus hijos, Amén. al que le necesita, al Así que está es. esperando, Amén. está esperando Sí, Señor. esa voz Gloria a Dios. Así Para es. siempre. de sano. Sí. Dios mío, bendiga en esta tarde su Amén. hermosa palabra. Amén. Bendiga también Sí, Señor. el testimonio de nuestra hermana Andreita. Amén. Amén. Bendiga a su familia. Sí, Señor. Dios mío, Gracias. cuántos están esperando Amén. este momento. Por eso le rogamos que usted Así es. prepare Gloria el a Dios. ungimiento Amén. en esta noche. Sí. Dios mío, le rogamos que usted Amén. bendiga este Sí. programa. Bendito Amén. Dios. Dígalo usted, mi Cristo Por amado. misericordia. Por misericordia, eso lo Sí, imploramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Gloria. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Para siempre. Mis pastores, Amén. quiero invitarlos para que vayamos a un espacio musical. Amén. 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 Amén.
Qué hermosa alabanza. Amén. Capaz ni decir un texto. Y hemos Amén. llegado al fin de nuestro programa, mis pastores. Se Amén. pasó muy rápido. Sí. Quiero invitar a mi pastor Daniel para orar por los enfermos. Con todo agrado. Amén. Y a posterior a eso, vamos a pedir la bendición al Señor. Amén. 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 Quiero un minuto. Quiero agradecer la sintonía que hemos tenido. Amén. La verdad que es un programa serio y es para Dios. Amén. Amén. Yo sé que en este negocio está el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Así es. Sí. Cada testimonio hay un estandarte que se levanta de Amén. lo que Dios ha hecho. Amén. Que Dios nos bendiga mucho. Amén. Amén. Tenemos nosotros una larga lista de enfermos, Así es. Tenemos una larga lista de enfermos. puros nombres. Pastores, pastoras, hermanos. Hoy día añadimos a la hermana, Mm. ¿cómo se llama la hermana? La mamá de la Camila. A la hermana La hermana Aida Ida Lago. Lago. Aida Lago. Amén. Sí, todavía Mm. sus hijitas no tienen ninguna noticia de su madre. Se la llevaron Y se la llevaron al y no se hospital sabe de ella. y no han sabido nada. Están muy afligidas las niñas, así que oremos por nuestra hermana Ida y sus Amén. hijitas también. Amén. Amén. Bien. Tenemos muchas peticiones de oración. Amén. Señor Dios Amén. Todopoderoso, ¿cómo quisiéramos, Señor, en esta hora Sí, Señor. hallar gracia delante de su presencia, Amén. Mi Dios. para que nuestro clamor sea oído Así es. y atendido Amén. y podamos tener, Señor, muchas Gracias, respuestas esta noche? Sí, Señor. Tú conoces Son muchas las necesidades el que hay. dolor, donde hay. Tenemos muchas peticiones, Señor. Sí, Señor. Oh Padre eterno, haz con todo misericordia. Amén. Lo único que hacemos es pedir, pedir y pedir. Sí, No Señor. sabemos otra cosa que pedir, Señor. Amado, Señor, ten misericordia de nosotros. Entiéndenos por misericordia, Sí, Padre justo, Señor. ten piedad de nosotros. Clamamos, pedimos por los enfermos, Señor Jesús, donde quiera estén, Señor. sean No ungidos, solo conocidos, separados. tenemos Santo. peticiones de quienes ni siquiera conocemos. Así es, Señor. Pero ¿qué importa Jesús. aquellos si usted ya los conoce, Señor? Amén. Si Sí, ya mi sabe Dios. qué es lo que necesitan Sí, Señor. y dónde está su debilidad, la Así es, conoce. Señor. Amén. Solo aumenta la fe en cada uno de ellos Sí, mi para Dios. que puedan recibir, Señor, lo que necesitan. Amén. Porque sin fe es Sí, imposible. sí. Amado, aumenta nuestra fe, aumenta la fe de los enfermos y sánalos para la gloria de tu nombre. Amén. Desde el niño hasta el anciano, Así todos es, reciban Señor. lo que necesitan. Amén. En el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria para Dios. siempre. También Amén. pediremos la bendición. Amén. Amén. También pediremos la bendición. Así es, Señor. Y queremos Jesús. por este medio recordar a los hermanos que mañana, Dios mediante, a las 7:30 de la tarde, tenemos una reunión presencial en nuestra iglesia, en la Alborada, allí en Pudahuel. Amén. 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 Aprovecharemos la oportunidad de congregarnos, También estará Sí. por Zoom. también estará por Zoom. Amén. Así Amén. que, amado, esta noche lo invitamos desde ya para Sí. mañana Sí, a las Señor. 7:30. Amén. Sintonice Amén. y el que pueda llegar, lleve su instrumento, Así es, Señor. vaya, Sí. concurra. La reunión va a ser cortita, no andar a medianoche por la calle, no. No, Señor. No, Sí.
seremos bien prudentes. Que Dios le Amén. bendiga. Amén. Cerremos los ojitos Amén. y Amén. pidamos al Señor la bendición. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias por todo. Y muchas Amén. gracias, Oh, Señor, Amén. por todo lo que haces con Amén. nosotros. Así es mi Dios. Poder escuchar Amén. testimonio, Sí, Señor. poder escuchar Jesús. tu palabra. Amén. Señor, no es menor para nosotros, Así es para es. aumento de fe, Amén. de que este negocio lo maneja usted, Señor. Amén. Amén. Aquí no hay obra humana, No, Señor sino que es Jesús. su misericordia Amén. la que interviene en favor de los necesitados. Amén. Queremos que la bendición alcance desde nuestro obispo hasta el último pastor enviado a los campos, Amén. aún al otro lado de la frontera, Señor. Reciban salud, reciban fuerza los ministros, Amén. ayúdales, coopérales en todo, Señor. Sí, Las Señor. iglesias hermanas, donde tu nombre es alabado, la Amén. bendición jamás falte en ellos. Amén. Guarde los ministros, guarde Amén. su familia, Gracias, Cristo. Sí. guarde sus congregaciones, y a nosotros, Señor, en esta noche pedimos que nos dé su bendición en Amén. el nombre glorioso de su Hijo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios. Gloria a Gloria Dios. a Dios para Para siempre. siempre. Amén. Amén. Mis pastores, Dios les bendiga. un agrado. Del Amén. mismo modo, Dios le guarde. Amén. Y nos vemos Te bendiga, pronto. Señor. Amén. Nos vemos. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches. Buenas sí. noches. Dios les bendiga. Ha sido un grato tiempo en el que hemos compartido la obra de Dios en nuestras vidas. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a llenarnos de palabras de fe.